Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy vamos a emprender un viaje alucinante, literalmente hacia los picos más altos y, bueno, también a las sombras más densas de nuestra propia psicología. Vamos a destripar los engranajes de la mente, desde esa chispa brillante de la innovación hasta las raíces más ocultas de nuestros enfrentamientos. Vale, vamos a meternos de lleno en esto. ¿Alguna vez os habéis parado a pensar cómo es posible que la mismísima mente humana, capaz de diseñar auténticas obras maestras de la innovación, sea la misma que genera conflictos tan destructivos y enquistados? A ver, durante mucho tiempo nos han vendido el mito del genio creativo solitario, esa especie de individuo tocado por una varita mágica. Pero, ¿qué va? La ciencia psicológica nos cuenta una historia súper distinta. Resulta que los mecanismos cognitivos que usamos para crear algo original son exactamente los mismos, que bajo la presión de la incertidumbre nos hacen chocar violentamente. Así que empecemos deconstruyendo toda esta maquinaria. Sección 1. Anatomía de la creatividad. Deconstruyendo la chispa. Para entender todo este mapa tenemos que arrancar motores y mirar con lupa cómo funciona exactamente esa chispa creativa que además ocurre a una velocidad de vértigo. O sea, la creatividad no es un rasgo mágico, es un fenómeno totalmente estructurado. La investigación lo divide en 4 bloques súper tangibles. Primero, el producto, que es el resultado final, lo que evaluamos para ver si es novedoso. Luego el proceso, que son todas esas fases por las que pasamos al pensar. Después tenemos a la persona, con sus conexiones neurológicas y rasgos. Y por último, el entorno, que es absolutamente clave. Son las circunstancias reales que nos empujan a pasar a la acción. Pasemos a ver cómo se construye todo esto paso a paso. Kaufman y Begetto crearon este modelo de las 4C para demostrarnos que la creatividad no es solo para Mozart o Einstein. Todo empieza con la mini C, esos momentos súper íntimos de aprendizaje, como cuando de repente dices, ¡anda! Ya lo pillo. Luego subimos a la little C, la creatividad del día a día, como apañar un problema en casa con lo que tienes a mano. Si le echas horas y práctica, llegas a la Pro C, que es el nivel de pericia profesional. Y ya en la cima total está la Big C, esa genialidad eminente que cambia el mundo para siempre. Sección 2. Modelos creativos y dominios. El ecosistema de la innovación. Como os podéis imaginar, ninguna de estas fases ocurre en el vacío. Vamos a mapear rápidamente cómo se juzgan y categorizan nuestras ideas ahí fuera. Y esto ilustra de manera brillante que la creatividad requiere, sí o sí, de unas reglas de juego. Csikszentmihalyi nos lo explica con su famoso triángulo. Necesitas una interacción súper dinámica entre tu talento individual, el campo o disciplina en el que trabajas y el ámbito. ¿Y qué es el ámbito? Pues los jueces o instituciones que dicen sí, esto es válido. Sin esa validación externa del sistema, la innovación simplemente no cuaja. Si ampliamos esta visión, llegamos a los 3 grandes dominios de Cropley. Él habla del pensamiento y del producto, pero fijaos bien en la orientación creativa. En el ámbito de la psicología y la educación, sobre todo con los niños, esto es lo principal. No se trata de exigirles un producto impecable, sino de fomentar un clima de curiosidad, de apertura, donde se impliquen emocionalmente a tope con lo que están descubriendo. Y ojo a este dato de la neuroeducación porque es absolutamente crucial. Las emociones son las arquitectas invisibles del clima creativo. Literalmente, no se pueden separar los procesos cognitivos de los emocionales. Si en un entorno decides ignorar los sentimientos, estás saboteando directamente la memoria de trabajo y la atención. Sin emoción, la mente sencillamente se apaga. Pero bajemos un poco el ritmo aquí. ¿Qué pasa cuando esa incertidumbre natural de interactuar con otras personas no genera un chispazo de innovación, sino pura fricción? Cuando dos mentes creativas, cargadas de emociones, chocan en un escenario de escasez, la luz de la creatividad puede oscurecerse muy rápido y dar paso a la enorme gravedad del choque humano. Sección 3. El triángulo de la violencia, la amenaza oculta. Entramos en un territorio donde nuestras herramientas mentales cambian de propósito. Vamos a ver cómo se estructuran realmente nuestras disputas más serias bajo la superficie. A ver, pensad en la palabra conflicto. En nuestra cultura occidental casi siempre lo asociamos instantáneamente con algo negativo, una pelea, un desastre absoluto, ¿verdad? Bueno, pues hay que cambiar el chip. Para las ciencias sociales, un conflicto es, en el fondo, una situación de altísima incertidumbre. Es una encrucijada que tiene 2 caminos, el de la crisis, por supuesto, pero también esconde una grandísima oportunidad para desarrollarnos. Ahora, lo verdaderamente interesante de esta diapositiva, el triángulo de Galtung, es esa línea que divide lo visible de lo invisible. Tratadlo como si fuera un iceberg inmenso. En la punta, asomando por el agua, está la violencia directa, los gritos, los empujones, el choque psicológico evidente. Pero debajo, madre mía, ahí acechan silenciosamente la violencia cultural y la estructural, que son las raíces sistémicas inmensas que alimentan ese enfrentamiento visible. Es importantísimo comprender esto.
Intentar resolver un problema fijándonos únicamente en los gritos o en la bronca de la superficie es inútil. Ninguna disputa se soluciona de verdad si no abordamos primero esas fuerzas invisibles, esas creencias y desigualdades que, en silencio, le están dando gasolina al choque visible. Sección 4. Teoría circular narrativa. Narrativas en duelo. Para poder desmontar todo ese hielo oculto, necesitamos subir de marcha y usar herramientas potentes. Vamos a deconstruir cómo nos contamos las cosas cuando estamos en plena pugna. Fijaos en la teoría de Sarah Kopp. Es fascinante. Nos dice que el destino de un choque depende directamente de cómo lo narremos. Por un lado, tenemos las narrativas de conflicto. Yo tengo razón, tú no, te quito la voz y se hace lo que yo digo. Un callejón sin salida. Pero por otro lado, están las narrativas asertivas. Aquí, aunque estemos en total desacuerdo, nos reconocemos mutuamente con dignidad, y eso nos permite exponer de forma abierta lo que realmente necesitamos. Así que el punto crucial es este, y es para grabárselo a fuego. El único conflicto imposible de resolver es aquel donde una parte niega la legitimidad del otro. El reconocimiento mutuo como seres humanos con voz propia no es algo opcional, es un requisito absolutamente innegociable antes de empezar a solucionar nada. Sección 5. El rol del mediador, el acto creativo supremo. Llegamos al punto donde todo encaja. Aquí es donde esa capacidad creadora del principio y la fricción social chocan de una forma espectacular y, sobre todo, esperanzadora. Cuando las personas se quedan atrapadas en su propia narrativa destructiva, entra en escena el mediador. Y ojo, no es un juez que dicta sentencia, es un guía. Usa unas habilidades socioemocionales profundísimas para bajar la tensión, contener las emociones desbordadas y ayudar a transformar esa narrativa tóxica en una narrativa asertiva. Básicamente, facilita el terreno para que sean las propias personas las que construyan su acuerdo. Dejadme que os ponga un ejemplo clásico que seguro que os encanta. La metáfora de la naranja. Imaginad a dos hermanos peleándose a muerte por la última naranja de la casa. Si se centran en el objeto, están en una narrativa de conflicto total. Pero si consiguen comunicarse de forma asertiva, de repente descubren que uno la quería para hacerse un zumo con la pulpa y el otro solo necesitaba la ralladura de la cáscara para un bizcocho. ¡Pum! La escasez desaparece frente a la sinergia pura. ¿Os dais cuenta de lo que significa esto? Transformar un choque súper agresivo en una solución compartida no es ceder o rendirse, para nada. Es el mismísimo pináculo de la resolución creativa de problemas. Gestionar la paz utiliza exactamente los mismos engranajes mentales de innovación, control emocional y comprensión del entorno que mapeamos al principio de esta explicación. Es el acto creativo por excelencia. Así que, para despedirnos, os lanzo esta reflexión final. Si miráis a vuestro alrededor ahora mismo, con esta nueva perspectiva, ¿dónde diríais que está pasando desapercibida esa violencia invisible? Y más importante aún, ¿cómo podemos encender esa chispa de alquimia creativa para transformar esas crisis inevitables en verdaderas oportunidades? Es un desafío mental fascinante que os dejo ahí. Nos vemos en la próxima exploración.